Muy buenos días a todos. Un placer estar presente en el evento de la Asociación de Electricistas este año de forma remota y virtual. Y de parte de Ingexa, nuestra empresa, pues es un placer estar aquí y pues apoyarlos con esta pequeña charla de temas de automatización. Mi nombre es Carlos Córdoba y pues hoy vamos a hablar un poco de temas de automatización residencial y vamos a hablar qué oportunidades genera ese nuevo crecimiento que se está dando constantemente en los últimos años y que sigue creciendo en el tema de automatización residencial como una oportunidad para los electricistas, para el nicho de electricistas y digamos como una oportunidad de crecimiento pues, profesional y económico claramente. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de qué oportunidades existen. Bueno, lo primero tenemos que decir que la tecnología ya es parte de nuestra realidad. Eso es algo que ya sucedió y ya hoy vivimos en un mundo completamente tecnológico. Esa tecnología está completamente alrededor de nosotros siempre y ha llegado prácticamente a todas las partes de nuestra vida. Desde teléfonos, computadoras, automóviles, prácticamente todos los aparatos y las herramientas que tenemos hoy en día son tecnológicas. Sin embargo, esas herramientas pues han llegado a algunas partes más que a otras y tenemos que ver eso como una oportunidad. Como una oportunidad, pues poco a poco se van a ir cambiando los componentes eléctricos en una residencia y esos componentes pues tienden a ser cada vez más inteligentes y pues para nosotros y nicho electricistas es una oportunidad de poder digamos liderar ese tipo de tecnologías. Eh, También los espacios han cambiado y los espacios cada vez requieren soluciones más modernas. Los espacios como tal son más modernos, la arquitectura nacional y en general internacional ha cambiado muchísimo en los últimos años y constantemente se está renovando y buscando nuevas formas de hacer las cosas de una forma más eficiente, espacios más cómodos, espacios más adecuados para las personas y eso también pues requiere que los electricistas y toda la parte eléctrica, los servicios que están asociados a a esa infraestructura civil pues sea de la mejor, de la mejor posible forma de implementarse y que pues esté de calidad para el dueño, que al final de cuentas está invirtiendo en su casa y también quiere soluciones de calidad en la parte pues, de servicios, comunicaciones, electricidad, luminarias, etcétera. Ahora, tenemos que empezar en una base, tenemos que empezar en algún lugar y eso es claramente el conocimiento de todos en el nicho de electricistas de pues qué es lo que existe, ¿verdad? Existe las cargas, el cableado, pues protecciones, algún tipo de canalización, la parte de control y pues claramente se ocupan las comunicaciones, que eso ya es también parte de las redes actuales, ¿verdad? Eso es la base de lo que existe hoy. ¿Por qué lo vamos a mencionar? Lo vamos a mencionar porque basado en eso es que vamos a hacer los cambios y vamos a ir automatizando y vamos a ir cambiando a sistemas un poco más inteligentes. Entonces, primeramente, las cargas de una residencia, pues sí, han cambiado en algún sentido, pero siguen siendo cargas, siguen siendo componentes que consumen energía y pues que requieren un tipo de control. Yo los enciendo, los apago. Podemos hablar de cosas como hornos dentro de una casa, las computadoras de la casa. Podemos también hablar de cosas como televisores, cualquier electrodoméstico en línea blanca que está en una casa, pues lo podemos considerar como cargas. También aquí estaría incluido la iluminación como tal, una carga que pues se utiliza para iluminación de las áreas. El cableado no lo vamos a reemplazar, vamos a tal vez hacer unas modificaciones de la topología del cableado, sin embargo no vamos a reemplazarlo, esto es algo que se tiene que quedar, pues nos lleva potencia, sin embargo vamos a ver luego que también existe la posibilidad de que nos lleve no solamente potencia, sino algunas otras cosas más. Las protecciones, estas protecciones tienen que existir, inclusive por norma se requieren, el NEC y el Sistema Eléctrico Nacional nos piden protecciones de todo tipo para poder asegurarnos de que los sistemas estaban funcionando. Sin embargo, vamos también a hacer unas pequeñas modificaciones para poder hacerlos inteligentes. Tuberías, canalizaciones, esto sigue estando basado en norma y donde vamos a empezar a ver un poco más de cambios es en el tema del control. En el control, ¿por qué? Porque en este momento los sistemas residenciales normales tienen control, normalmente control pues manual, ¿verdad? Estamos hablando de que si no hemos automatizado una casa, la norma es de que un apagador es un apagador que en el mejor de los casos lo que tiene es un dimmer, pero si no es simplemente un apagador mecánico. Tenemos topología tipo three-way, pero simplemente son
formas de conectar para poder tener dos tipos de apagadores en una misma ruta, pero no quiere decir que tenemos ahí nada inteligente. Todavía estamos utilizando cosas mecánicas simplemente. Comunicaciones, eso ya es una norma en cualquier sistema residencial y también comercial. Tenemos todo tipo de comunicaciones. Estamos basados normalmente en comunicaciones, pensamos en comunicaciones de red, cableado de red, cableado de teléfono, muchas veces cable también, televisión por cable, y eso va a ser uno de los puntos de entrada los cuales vamos a utilizar para ir y cambiar y poder modificar algunas de las componentes anteriores que vimos para poder empezar a meter la inteligencia a una casa. Ahora, aquí ya sí empezamos a hablar de temas un poco más nuevos. Muchos de ustedes probablemente los conocen, sin embargo, aquí vamos a ver de cómo creciendo hacia el tema de comunicaciones y cómo creciendo al famoso tema de Internet de las Cosas, el IoT, cómo vamos a agarrar esa base que acabamos de ver con los componentes de un comercio, de una residencia, y la electricidad que ya tenemos, y vamos a empezar a agregar componentes que nos van a permitir dar control, dar confort a una residencia que hoy en día pues no la tiene. Estamos hablando de sistemas manuales, pero vamos a utilizar parte de lo que ya tenemos. Entonces, primero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿para qué queremos automatizar? Esa es una de las razones que como electricistas pues también tenemos que preguntarnos. No solamente es automatizar porque sea un tema técnico muy interesante. Siempre debería haber una justificación de la automatización. Y normalmente la justificación va en esta línea. Va en la línea de, bueno, me da más seguridad y yo puedo automatizar, por ejemplo, sensores en puertas y yo tengo acceso de cuándo se abre una puerta, cuándo no. Puedo gestionar la energía. Por ejemplo, tengo la posibilidad de medir cuánta energía está consumiendo una residencia, pero al mismo tiempo tendría la posibilidad de apagar luces, por ejemplo, remotamente. Eso también es una justificación. También puede ser comodidad, comodidad en el sentido de tener diferentes tonalidades de luz, tener diferentes niveles de luminosidad, por ejemplo, o tener, por ejemplo, colores para ciertas escenas. Eso también podría ser una posibilidad y es una de las justificaciones. Bienestar podría ser, por ejemplo, una persona que tenga poca accesibilidad y vamos a darle herramientas adicionales para que esa persona permita funcionar, digamos, y permita poder moverse en su espacio. Y también podemos hablar de comunicaciones. ¿Por qué? Porque las comunicaciones podrían extenderse a que sean parte de esa automatización. Dispositivos que ya tenemos o dispositivos nuevos que pueden estar en una residencia pueden convertirse en esos dispositivos que nos van a permitir pues, automatizar y puede ser una de las justificaciones. Ahora, ¿dónde vamos a automatizar? Vamos a automatizar en muchas áreas de la residencia y muchos de los sistemas que ya actualmente existen se van a poder automatizar. Entre ellos, la iluminación es uno de los puntos normalmente de inicio. Después podríamos entrar a sistemas como el tema de consumo eléctrico y cargas grandes, por ejemplo, calentadores de agua, cocinas, electrodomésticos de línea blanca se podrían empezar a automatizar. Y también podríamos entrar en el tema de seguridad, podríamos agregar a esas luces o a esos controladores de apertura de puertas, por ejemplo, podríamos agregar, por ejemplo, sistemas de cierre o de apertura automáticos que se relacionen con la residencia y con las luces, por ejemplo. Y también podemos llegar al punto de inclusive automatizar, por ejemplo, cortinas, donde ya hablamos un poco más de seguridad, también de confort, ¿verdad? En la mañana se abre la cortina, la noche se cierra. Entonces, la residencia, digamos, o en su defecto el comercio, el área comercial, son, digamos, el escenario donde vamos a estar automatizando, claramente basados en la justificación de, bueno, ¿para qué íbamos a automatizar? Ahora, aquí hay tres componentes que normalmente tienen que automatizarse. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que se van a estar integrando? Muchas de las líneas de los productos y de los sistemas de automatización tienen algún tipo de nube. ¿Qué es esa nube al final de cuentas? Esa nube es lo que nosotros interactuamos a nivel de la aplicación. La aplicación es, digamos, como la pantalla de inicio, la pantalla de acceso, pero la nube es la plataforma en línea, la forma de comunicarse, digamos, para que nos dé información y nos mande comunicaciones hacia los dispositivos, que los dispositivos pueden ser, que acabamos de ver, pueden ser controladores de cortinas, pueden ser luces, y al final entonces tenemos un sistema completo inteligente. Esos componentes en las últimas tendencias de la parte de automatización se han mantenido. Yo siempre tengo una nube y esa nube me permite accesar, por ejemplo, remotamente. Si yo no estoy en mi casa, yo acceso a la nube del sistema que estoy utilizando y de ahí caigo otra vez en mi espacio. Y pues claramente entonces tenemos que llegar a una
línea de productos. Entonces vamos a ver la parte teórica, cómo vamos a implementarlo, pero al final de cuentas tenemos que llegar a una línea de productos. Aquí tenemos en la línea de productos pues genérica para que ustedes vean más o menos cómo se ven. Muchos probablemente ustedes los conocen y les recuerdan algún otro tipo de, digamos, de tecnologías que ya tal vez han visto en otros momentos. En este caso tenemos un sensor de puerta, una cámara, la parte de un hub, digamos, de comunicaciones, y tenemos un sensor de movimiento. Eso se podría implementar dentro de un sistema inteligente. Aquí más que todo está enfocado como en seguridad, si lo ven. Ahora, existen protocolos. Protocolos, ¿qué significa un protocolo? Bueno, el protocolo que ya conocemos y que usamos casi que diario, de hecho lo estamos usando para hacer esta charla, es el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es el protocolo que utiliza Internet. Y en una residencia, digamos, de clase normal, clase media, ya existe el protocolo TCP/IP. ¿Por qué? Porque hay Wi-Fi, porque hay una red de datos, porque hay Internet normalmente, y esa va a ser nuestra base de entrada para después ir y agregar componentes adicionales. Y vamos a ver que existen hasta 3, existen más y hay diferentes formas de implementarlo. Existen hasta 3 tipos de protocolos que son los más comunes. En este caso, Zigbee, Z-Wave y Instune son 3 protocolos que están en el mercado y que permiten pues, agregar dispositivos que se comuniquen de esa manera entre ellos y que al final muchas veces lo que hacen es que interactúan con el protocolo TCP/IP para llegar a los dispositivos móviles. Entonces TCP/IP es el protocolo que ya no conocemos. En este teníamos computadoras, teníamos sistemas de entretenimiento, tendríamos laptops y teníamos un acceso a internet, el cual pues saldría hacia afuera de la red de la casa o del comercio. Este protocolo también se usa directamente para sistemas automatizados. Entonces existen componentes que de una vez hablan protocolo Wi-Fi o TCP/IP. En ese caso, esa sería una forma de automatizar, donde el dispositivo directamente se conecta a Wi-Fi. Ahí estaríamos utilizando la red Wi-Fi y la red TCP/IP para conectar dispositivos automáticos y poder controlar esas cargas que habíamos hablado más antes. Zigbee es otro tipo de protocolo, en este caso utiliza una frecuencia diferente a Wi-Fi, sin embargo, lo que va a requerir es tener un hub principal y va a tener comunicación entre los diferentes dispositivos. En algún momento este hub, que en este caso está representado con el que está aquí a la derecha, este hub al final lo que va a hacer es que va a comunicar ahora hacia la tablet, el celular o hacia internet. Pero la comunicación entre dispositivos se va a hacer a nivel de señales inalámbricas entre ellos. Esa es otra forma de comunicarse. Y también Z-Wave tiene más o menos el mismo tipo de comunicación, donde hay una red que entre ellos se comunican y al final tenemos un hardware que sería como un routercito que va a sacar las señales de la red automatizada de domótica o de automatización residencial y los va a llevar hacia los dispositivos, hacia las computadoras o hacia la nube, que fue lo que estuvimos hablando ahora más temprano. Por último tenemos Instune. Instune también es un protocolo de comunicación y él permite comunicación tanto por red eléctrica como por inalámbrico. Y esta nos va a permitir tener también diferentes capacidades a la hora de hacer un proyecto. Ahora, el cableado tiene ciertas diferencias. Una de las diferencias que las personas que ya han trabajado en automatización y han puesto equipos automáticos saben y conocen es que normalmente ocupamos neutro. Normalmente ocupamos neutro en el punto de control, sobre todo de iluminación, para poder que ese apagador inteligente o ese apagador automatizado que tiene algunos protocolos que acabamos de ver, pues se controle y funcione y esté, digamos, siempre alimentado para controlar mi carga y también para comunicarme con este protocolo con los diferentes sistemas. Y pues una vez que llegamos a eso, entonces, ¿cuál es la necesidad que sigue? La necesidad que sigue es, pues integremos el sistema, hagamos un diseño para ese espacio que vimos al puro principio y agreguémosle componentes de control y agreguemos componentes de automatización en diferentes puntos de la residencia para hacer un sistema que tenga y que cumpla los requerimientos del cliente. Entonces, de parte nuestra, nosotros damos capacitación para estos temas, damos capacitación para la parte de automatización, somos también una empresa que implementa, pero también estamos en este momento dando servicios de capacitación para diferentes nichos en los cuales puedan implementar este sistema. Entonces, de parte mía, quiero agradecer de verdad mucho a la Asociación de Electricistas. Estoy dejando aquí los datos de la empresa y algunos de los servicios que proveemos y pues simplemente agradecido por el espacio, por el tiempo y pues que tengan un bonito día.